en las cuestiones penales juveniles, y cuando también queremos decir que este tema estaba de alguna forma pensado y preparado con antelación a los hechos que ocurrieron en los últimos días, de público conocimiento en la zona de Ramos Mejía, donde hubo una actividad de parte de una persona menor de edad en la comisión de un ilícito. Pero en eso vamos a ingresar luego. Ahora, Karina, la temática es, hoy está instalado de alguna forma en una parte de la sociedad que los jóvenes entre 16 y 18 años tienen la definida opinión social de la puerta giratoria en la comisión de ilícitos, es detención de un menor mayor, se le toma una declaración y sale en libertad. ¿Vos considerás que esto es una realidad? ¿Es una definición que han tomado los medios y que no es consecuente con lo que se está registrando en el Poder Judicial? Aquí también quiero, antes de hacerle traslado de la pregunta a Karina, es ser bien claro que estas son situaciones que se van dando cíclicamente en nuestra sociedad, ¿no? Creo que cada 5 años viene esta idea de la puerta giratoria en los menores mayores, y también la discusión de la imputabilidad, edad de imputabilidad de los jóvenes en la comisión de ilícitos. Tengamos también presentes, nos va a contar ahora Karina con mayor profundidad, que es una ley de la etapa del proceso militar y que no ha tenido actualización. O sea, dentro de los especialistas todos están de acuerdo que debe ser modernizado, pero Pero no han pasa. pasado ya 4 décadas y nadie o no hay una decisión. Esto sí es una decisión política legislativa y política criminal, que nadie quiere tomar el toro por las astas en esta temática, porque debe tener algún tipo de consecuencia no querida. De otra manera no podemos creer cómo no hay una decisión en este tema. Seguramente vamos a tocar en algún punto de la charla de hoy el tema de la imputación. Karina tiene una posición firme, una postura fuerte en eso, y yo me acerco a una opinión un poco distinta, pero cercana al que ella sostiene. Bueno, muy bien, para comenzar ¿cuál es tu visión de esta puerta giratoria con respecto a los jóvenes en la comisión de ilícitos? ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esto? Porque vos también formás parte del engranaje judicial en este tipo de temas. Te escuchamos. Bueno, mira, te cuento, Augusto, y a todos los que nos están oyendo y nos están viendo. No es tan así, es cierto lo que vos decís, me parece que hay demasiada difusión cuando aparece un caso grave como el que sucedió hace pocos días por el tema y tan horrible, tan hecho tan lamentable, pero lo cierto es que se empieza a hacer la difusión de ese hecho y se empieza a hablar otra vez, lo mejor es bajar de edad, como también en un momento se pensaba que lo mejor también es aumentar las penas, entonces si aumentamos las penas, el delincuente se va a encontrar como amedrentado y no va a cometer el delito. Y la verdad que no es cierto, no arregla nada el que bajemos la edad. Cuanto más la bajemos, vamos a tener más chicos imputables, y no es tan cierto lo que se habla de la puerta giratoria. Como vos bien decís, para los que no me conocen, yo trabajo en la Defensoría Pública de Menores 1, ante la Defensoría General de la Nación. Somos 4 defensorías para toda la capital y nos llegan distintos casos. Primero que nada, aclarar, porque el régimen penal juvenil no lo entiende todo el mundo, es una complicación, a veces parece fácil, pero hay que entenderlo porque no, digamos, más allá de que tienen los mismos derechos que los adultos, tienen un plus de garantía los niños, niñas y adolescentes, justamente porque son personas que están en crecimiento y en desarrollo por esto del tema de la inmadurez emocional. Actualmente está el régimen penal juvenil del decreto ley 22278, que es del 80, de la época de la dictadura, que
a ver, ¿qué antiguo paradigma manejaba antes el juez de menores? El juez de menores tomaba a ese niño, niño o adolescente, que cometía un delito o que no cometía, que estaba en una situación de abandono, como un objeto. No lo tomaba como un objeto, como un sujeto de derecho, como hoy en día. Ese era el antiguo paradigma, el de la doctrina irregular o también llamada sistema irregular, donde estaba la ley de patronatos. Entonces el juez disponía que si un niño había cometido un delito, lo encerraba, pero también, si estaba en sistema de abandono, lo encerraba. Gracias a Dios, con la Convención de los Derechos del Niño, a partir de que Argentina la adopta en 1990, ratifica y lo incorpora en la Constitución, un tratado internacional, un tratado que fue ratificado por muchos países. Uno de los pocos que queda afuera es Estados Unidos, porque sabemos que tiene una opinión personal con cuanto a la pena de muerte. Y como te decía, lo incorpora Argentina y más tarde, en el 2005, dicta la ley 26061 que tiene que ver con la protección integral de los derechos del niño. ¿Por qué esto es interesante? Porque a partir de ahí, con la convención y esta ley, el niño ya es sujeto de derecho. Y la mentalidad del juez ya empieza a cambiar en cuanto a la disposición, de ser un paternalista, un padre que protegía y encerraba tanto si cometías un delito como si estabas en situación de abandono, pasa a ser un juez que obviamente frente a la comisión de un delito va a disponer de vos, pero para ello, antes de decidir dónde vas a ir, si a un centro de régimen cerrado, que ahora vamos a explicar qué es, o vas a volver con tus padres a pesar de la comisión del delito, se va a, de alguna manera, denutrir de distinta información. Pero antes también tenemos que hacer la distinción. ¿Cuándo se es imputable? Se es imputable a partir de los 16 años. Todo el que está debajo de esa franja es inimputable. ¿Qué significa esto? Que le podemos atribuir un delito, pero no se lo vamos a poder reprochar. Entonces, ¿qué pasa con esa franja? ¿Qué pasa con esa niña que acompañaba a este sujeto que le aplicó los tiros, que le dio muerte al kiosquero? Bueno, generalmente, como no se le inicia una causa, el Consejo de Niños y Adolescentes lo que toma es una medida excepcional sobre esa chica. No hay formación de expediente penal, sino que toma la primera medida quizás de llevarla a un parador, si está en situación de calle y la familia también lo está, llevarla al separador, colocarla, que se bañe, darle de comer, darle como una asistencia. Y después la deriva a una defensoría de la comuna, que tiene que hacer el seguimiento y el control. ¿Qué pasa? Hay tanta cantidad que es imposible hacer el seguimiento y el control. Entonces esta niña se sale del circuito, esta niña como muchos chicos, y vuelve otra vez a ponerse en una situación de riesgo. Hasta que cumple los 16 y lamentablemente, porque no hacemos, como vos bien decís, a mí me parece que faltan muchas políticas públicas, que hay poco presupuesto para la niñez, que hay que urgente hacer una ley de responsabilidad penal juvenil, porque además el Estado argentino está castigado y llamado a hacer esta ley en forma urgente. Y me parece que también faltan lugares y ámbitos para alojar gente que es inimputable. Porque si nosotros hacemos una buena prevención, y nos concientizamos de esto, logramos que ese niño no llegue a los 16 y pase a ser parte del circuito. ¿Qué pasa con el niño, hablando de la puerta giratoria, que comete un niño adolescente que comete un delito? Digamos, una persona que, no sé, le quita en la vía pública el celular a alguien, sin querer la hace caer, se quiebra el brazo, pero la policía lo agarra, devuelve el celular. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Dónde va? Bueno, la policía lo detiene e inmediatamente no lo lleva a una comisaría. Hay una prohibición de llevar a los niños, niñas y adolescentes a la comisaría. Estos niños tienen que ir al CAD. El CAD es un centro de admisión y derivación. ¿Con noticia a quién? Al juez. Un juez, obviamente, de menores, un juez especializado. Ese juez lo que va a resolver a través de tomar noticia de este caso, va a disponer, esto es lo que se llama la disposición tutelar, aquello que decíamos el viejo paternalismo del juez. Bueno, él va a decidir la suerte de ese joven, que además de tener una causa penal, donde van a llevar los pasos normales que todos conocemos de una causa penal,
también va a tener un expediente tutelar, justamente por ser un niño o adolescente. Pero, ¿cómo va a decidir el juez dónde va? Bueno, justamente ese centro de admisión y derivación lo que va a hacer primeramente es como un informe de guardia. ¿Qué significa un informe de guardia? Bueno, ¿de dónde viene este chico? ¿Tiene familia? ¿Con quién vivía? ¿Estaba escolarizado? ¿Tiene problemas de droga? ¿Tiene algún problema en su salud? O sea, le va a hacer como una suerte de bosquejo de información al juez para que el juez pueda decidir a partir de esa información que recibe. Independientemente del informe que le va a dar este centro, también van a estar los delegados judiciales, que son los ojos del juez a futuro en el expediente tutelar que tiene el menor. Entonces, esos delegados van a también charlar con los padres, van a hacer una suerte de socioambiental y toda esa información va a llegar al juez. Cuando llega al juez, el juez nos va a dar noticia a nosotros, porque el menor, a favor, digamos, en diferencia con el mayor, tiene doble defensa. Tiene una defensa técnica que lo va a defender por el hecho. A ver si le sacó o no le sacó el teléfono a esa señora, si fue tentado o no fue tentado. Y una defensa tutelar, que somos las defensorías de menores, que nos vamos a ocupar en su expediente tutelar de lo que tiene que ver con la libertad. Y acá es donde hay que hacer la diferencia. A un menor se le pide el egreso o la externación, que no es lo mismo que la excarcelación, porque a veces nos pasa que muchos abogados particulares, que no son defensores oficiales, se presentan ante el juez de menor y piden la excarcelación del menor. Y la verdad que no es la excarcelación, porque no es lo mismo. Ahora vamos a ver por qué no es lo mismo. Supongamos, bueno, ya tiene toda la información este juez, y este juez tiene que decidir. Obviamente ese joven ya fue indagado, porque estamos hablando que lo detuvieron, al igual que un mayor, a las 24 o 48 horas, lo indagan. Importantísimo, porque ahí le reconocemos el primer derecho del que habla la Convención, el derecho a ser oído. Que él nos explique, obviamente previo a hablar con su defensor técnico, qué fue lo que ocurrió en ese hecho, si le sacó el teléfono o no, bueno, obviamente establecerá una estrategia con la defensa técnica y después nos tocará hablar a nosotros, tener nuestra entrevista con él, decir, a ver, ¿qué quiere él? ¿Quiere regresar a su hogar? Después de que vemos obviamente el informe del CAD, el mismo que le dan al juez, nosotros lo vemos, porque a veces ese chico puede tener una problemática importante de drogas, entonces no puede volver a su hogar. El juez no lo va a dejar regresar a su hogar. Entonces, ¿qué resolución va a sacar el juez? La primera resolución que saca puede ser un egreso que se los devuelva a los papás. Además de ver, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que informa el CAT, también va a ver los antecedentes, es decir, cuántas entradas quizás tuvo como inimputable. Esto también pesa mucho. Más allá del proceso, en sus antecedentes, de si tuvo causas anteriores o no, porque esto le va a marcar de alguna manera que hay una problemática. No es lo mismo el chico que tiene la primera causa y que nunca tuvo una entrada al circuito judicial, que el que ya tiene varias como un imputable y ya entró, como dije antes, al circuito judicial con 16. Esto también va a ser tomado en cuenta por el juez. Bueno, a partir de ahí va a sacar una resolución. Esa resolución que puede ser que se los entrega a los papás, se los entrega, va a regresar a su centro de vida, a su casa con sus padres, pero bajo pautas. El juez le va a decir, yo te dejo ir con tus papás, pero tenés que volver a retomar la escolaridad, hacer algún tipo de actividad recreativa, y alguna vez que otra le ha puesto un tratamiento psicológico. ¿Qué pasa si no vuelve con los padres? Si por el contrario el juez dice, no, yo dispongo la permanencia de él en un centro de régimen cerrado. Y acá es donde juega lo que les digo de la puerta giratoria. Si él dispone que va a un centro de régimen cerrado, que es un instituto, es una pequeña cárcel, donde el joven no puede salir si el egreso no se lo da el juez. Debe fundar esa resolución. Esa resolución tiene que estar fundada. Y ahí es donde nosotros como defensa tenemos que prestar mucha atención, de que esa fundamentación no sea arbitraria, porque muchas veces el juez dice que permanezca porque es grave el hecho. Pero eso no es una fundamentación, porque sigamos, si el hecho es grave, pero el chico es su primer hecho, supongamos, tiene una familia continente, estaba estudiando,
nosotros como defensa, y seguramente el CAT va a sugerir que regrese a su hogar y se trabaje con un buen tratamiento psicológico que lo puso en esa situación de riesgo. Por eso digo que hay que prestar mucha atención a esa primera resolución del juez que establece que él continúe o no adentro. La permanencia del Ahí, juez. Karina, discúlpame, Karina, ahí te interrumpo, es un minuto. Para comprender esto, ¿el juez cuánto tiempo tiene para resolver o entender Bueno, en primera instancia con respecto a la situación del menor? buena pregunta. ¿Por qué? Un mayor, nosotros como defensa técnica, generalmente le presentamos la excarcelación, el juez certifica los antecedentes, pide un informe a la cárcel y manda todo en vista al fiscal. El fiscal lo tiene que contestar y en 24 horas un mayor sabe si se va o no se va. En el caso del menor, Así es. no es así. ¿Qué pasa? El juez, supongamos que me dice, deberá permanecer el tiempo, como dice el artículo 3, última ratio y el tiempo más breve que proceda para hacer, digamos, toda la batería de test que él crea para después determinar qué va a hacer con ese joven. Bueno, ¿en cuánto lo resuelve? Sí. No, puede tardar un mes, puede tardar 2 semanas, porque quizás él dice, bueno, pero como el CAD me dijo que tiene una problemática adictiva, quiero que el cuerpo médico forense le haga una batería y me determine si tiene que ir a una comunidad terapéutica para tratar la problemática adictiva o por el contrario, puede volver a la casa y hacer un tratamiento en un hospital de día. Todo eso puede llevar un mes. ¿Te das cuenta que no es puerta Claro. giratoria? Sí, Y que sí, además de 20 a 30 días. De 20 a 30 días de mínimo por tiene. ejemplo, porque el juez obviamente Sí. no puede apurar al cuerpo médico forense y el cuerpo médico forense no es lo único que No. tiene. Entonces, hasta que lo trasladan del instituto al cuerpo médico, lo evalúan, le hacen el test, hacen los informes, lo elevan al tribunal. Después el juez va a querer el informe de los delegados. Los delegados lo van a visitar al chico al instituto, visitan a la madre, hacen el informe, elevan, exacto, 20 días o generoso, quizás un mes. Y la Quizás un mes. Bueno, incertidumbre del promedio chico, podemos tomar un mes. exacto, Ok. y cuánto falta y cuánto falta, el chico va a empezar a decir. O sea, fíjate ahí, es la primera cuestión, que se dice que hay un plus de garantías para el menor, pero en lo que hace su externación no se le da la celeridad que tiene una escarcelación en un mayor, por ejemplo, en ese No, caso. con plena Esto seguridad. El mayor en 24 horas tiene resuelta su tiene situación, una por sí o respuesta, por no en cuanto a ¿no? la libertad. Y acá es un El promedio de menor, 30 días. exacto, el menor no. También le aclaramos al menor, si el juez te da el egreso con tu papá, y te vas con tu familia, no significa que terminó la causa penal, ¿eh? Atención, vos seguís sujeto a un proceso penal donde ya te indagaron y el juez en 10 días va a resolver si te procesa, si te sobresee o dicta la falta de mérito. Y esto sigue si te llegan a procesar a tribunal oral. Acá, sí, a diferencia de los mayores, le explicamos, si un juez te procesa por el hecho, no se te aplica la prisión preventiva. Tu medida cautelar es continuar internado hasta que él determine que vos puedas regresar a tu casa. Por eso también la discrecionalidad tan grande que tiene el juez es un gran padre decidiendo si te vas o te quedás. Obviamente siempre que un juez determine que alguien se quede dentro de un instituto, que permanezca, ahí también somos un resorte de control nosotros, las defensorías de menores. ¿Por qué? Porque justamente la convención también nos dice en el artículo 25, hay que hacer un examen periódico de esa internación. Ese chico no puede quedar alojado ahí y olvidarnos, bueno, todavía 17, total hasta los 18 se puede quedar porque es el momento que le tienen que hacer el juicio. No, nosotros, como Defensoría de Menores, tenemos que ir recibiendo los informes que también recibe el juez del centro donde está alojado y evaluar la pertinencia de volverle a presentar un pedido de egreso o externación y pedirle que salga si vemos que este chico ha evolucionado. O el peor de las, o otra cuestión también puede ser la derivación, pedirle no que vuelva a la casa, sino que sea derivado a una comunidad terapéutica porque tiene un gran problema adictivo, o bien a una residencia educativa que es cuando de alguna manera los chicos tienen problemas conductuales o hay disfuncionalidad familiar, entonces se los envía a estos lugares que, ojo, también son dispositivos penales. Lo que pasa que aquí el encierro es mucho menos gravoso. ¿Por qué? Porque en una comunidad terapéutica o en una residencia educativa él se puede ir. Él puede abrir la puerta e irse.
generalmente vuelve a su casa. En la mayoría de los casos lo que hemos registrado es que vuelve a su casa. Y ahí inmediatamente nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es dar la explicación en el expediente tutelar, porque imagínate que si se va de una residencia, que es la decisión que tomó el juez, es una fuga y es una mancha en el expediente tutelar. Entonces ahí automáticamente nosotros como defensoría, ¿qué hacemos? Lo citamos, le preguntamos, ¿por qué te fuiste de la comunidad? ¿No te gustaba? Y ahí, otra vez, una vez más, respetamos el derecho a ser oído, lo escuchamos. No, la verdad que no me gustaba, por ahí estaba cómodo. Entonces tratamos de buscarle otro lugar, pero también de llevarle esta noticia al juez, para que el juez no decrete inmediatamente la rebeldía en cualquiera de los dos Ok, lugares. Y a sí, diferencia, sí, a diferencia de lo que ahí, pasa en un centro de régimen cerrado, en un régimen cerrado, en un instituto de menores, que hay dos, hay tres en realidad. Está el Instituto San Martín, que es la franja etaria, ni bien son más chiquititos, van ahí, de 16, el Agote de 17, y el Belgrano ya está destinado para gente que esté condenada o que esté más de los 18 que no tenga juicio, que es raro que ocurra esto. Pero lo que digo es, del centro de régimen cerrado te podés ir con un egreso solo decretado por un juez y pedido por una defensora de menores. De una comunidad terapéutica y de una residencia, el chico se puede ir por propia voluntad, pero sabe que si lo hace, implica una fuga, implica una mancha en el expediente tutelar que después vamos a tener que dar explicación al juez y va a ser difícil de remontar porque para que el juez te deje permanecer en tu domicilio, tenés que darle muchas explicaciones, que te fuiste por algo valedero. Si no, te puede obligar a que reingreses a la residencia o a la comunidad terapéutica. ¿Qué me ahí te decías? quiero preguntar, te quería interrumpir para hacerte esta consulta. Es, como definición, ¿qué sería el interés superior del niño? ¿Qué interpretamos como interés superior del niño? Que te marcan todas las Bueno, eso convenciones, ¿no? sí, eso es importante que lo remarques, porque mira, una vez leí un fallo cuando el doctor Brusone estaba en la Cámara del Crimen, actualmente está en la Cámara de Casación Penal. Y había un dispositivo que era una comunidad terapéutica, el Perla Negra, ¿no? Y el chico tenía 16 años y me acuerdo que lo defendía una unidad especial. En ese momento los imputables estaban a cargo de una unidad. Y el defensor insistía, bueno, sí, pero tuvo muchas causas, es verdad, pero bueno, tiene un problema de drogas, pero esto lo puede solucionar en un hospital de día. Y entonces Brusone le contestó, el interés superior del niño no es siempre darle la libertad, no va de la mano de la libertad. El interés superior del niño tiene que ver con ayudarlo, con protegerlo. Y a veces esa protección implica encerrarlo o privarlo de su libertad para ayudarlo. Casi le estaba diciendo al defensor, no lo estás ayudando, lo estás devolviendo al lugar sin darle la posibilidad de que nosotros, que somos los operadores, los institucionales, los judiciales, lo podamos ayudar, lo podamos encarrilar. Y vos sabés que el chico se quedó más o menos 3 o 4 meses en el Perla Negra, que era una comunidad, y cuando salió estaba cursando el CENS, que es un secundario acelerado, había empezado un tratamiento de drogas importante, ya había, digamos, cuando recuperó la libertad era solo hospital de día y no volvió a cometer ningún delito más. Y me quedó grabado, o sea, no pensemos siempre que el interés superior del niño es darle todo lo que él quiere. Obviamente, todo el que cae preso te va a decir, quiero irme a mi casa, quiero irme en libertad. Nadie se quiere quedar encerrado, nadie quiere estar privado de su libertad. Pero lo que sí también no tenemos que ser ciegos nosotros como defensores, pedir la libertad por pedir la libertad, ¿entendés? Sino que ayudemos a ese joven, porque la intervención que hace el juez de menores es una intervención socioeducativa, no es para castigar, es justamente para ayudar, para reeducarlo, porque lo que quiere en definitiva la convención, ¿qué es? Es reintegrarlo a la sociedad para que asuma una función constructiva. O sea, el fin de nosotros los defensores es que ese niño no fallezca, obviamente, en un instituto y se quede ahí para siempre, sino que plantada una línea de acción o una línea de trabajo y él de alguna manera fue cumpliendo esas metas,
ponernos las luces, las alertas, pedir su egreso, su externación o su derivación al lugar adecuado donde él pueda seguir evolucionando. Porque en definitiva lo que yo quiero es que él reflexione, que entienda que lo que hizo está mal y que no tiene que volver a repetirse y que realmente de ahora en adelante tiene que evolucionar para él y para la sociedad. Esto No, es muy el... bien. Ok, ahí lo que vamos a aquí repetir, los centros de internación, que es lo que nos han preguntado, son tres: San Martín, Agote, Belgrano. Hay otra Exacto. consulta también con respecto al tema de las dos sociedades, la sociedad civil y la sociedad paralela, la sociedad de los de, bueno, de la marginalidad, para dar una definición. Eh, ¿Vos considerás que hoy, con respecto a los jóvenes, se está dando la comisión de ilícitos en mayor medida dentro de cuál de estas dos sociedades descriptas, ¿no? ¿O es en las dos por igual? ¿Cuál es tu Las visión en dos. ese tema? En las dos por igual. Yo lo que veo sí, no puedo soslayar como defensoría, que los hechos cada vez son mucho más graves, son mucho más violentos, pero también digo que la pauta de gravedad que el juez me pone en la resolución para determinar la permanencia de alguien, no siempre sea utilizada para decirme no, que no egrese, sino que sea una pauta para que la trabajemos. O sea, para que durante el tratamiento tutelar trabajemos esa gravedad. Vos fíjate que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando habla de la gravedad del delito, dice, sí, yo entiendo que la gravedad del delito hay que tenerla en cuenta al momento de determinar la sanción de una persona. Pero cuando estamos hablando de niños, niños adolescentes, no podemos perder de vista el tema de la menor culpabilidad, las posibilidades de resocialización que tiene el chico, el tema de la inmadurez y todas estas cuestiones, porque si no estaríamos tomándolo como si fuera un mayor. El mayor ya sabe lo que es grave y si se va con 4 revólveres y una bomba, él sabe lo que lleva. Pero quizás el menor está en desarrollo. Esto que es tan difícil, yo sé que es difícil ponerse en el lugar, pero yo lo que siempre le digo a los jueces es esto. A ver, yo no justifico la gravedad, sino que digo que tenemos que ver el contexto en que lo llevó a ponerse en esa situación de riesgo y cometer el delito con esa gravedad, porque eso nos va a dar la idea sobre lo que tenemos que trabajar nosotros y que a futuro él va a tener que juzgar. Sí, ahí lo que también tenemos que poner como reflexión, los distintos estudios que se realizan en estas temáticas, a mí que me toca en este año profundizar en la justicia restaurativa, eh, que, Claro. se, que se compadece y sigue el lineamiento que nos está describiendo Karina, es que aunque hay una opinión social un poco instalada al día de hoy, no, los resultados de los distintos estudios en los países nos indican que la rehabilitación social se da en gran medida en los jóvenes, o sea, son todos los que son los que en mayor medida pueden rehabilitarse socialmente, más allá del estrato social al que pertenezcan, o también tomando esta diferenciación de una de las preguntas que nos hicieron, de la sociedad civil o la de la sociedad paralela marginal. Esto es un tema que no podemos nosotros desatender. Es cierto que tenemos falencias serias a la fecha de que son ineludibles y tenemos que ir asumiendo que el Estado argentino no da una respuesta No. rápida y eficiente a esta problemática, pero aún así, con los medios limitados con los que se cuentan, no deja de ser una realidad que dentro de esta situación penal juvenil son los que tienen mayor rehabilitación social, porque esto me da pie para que Karina responda a esto, es estos lugares de internación, que otros le podrán decir de detención, pero el término apropiado es de internación, ¿hay muchos jóvenes o están superpoblados como está Devoto, Marcos Paz y Ezeiza, o hay un canal más restringido de jóvenes en esta situación? No están tan superpoblados, pero también es cierto, y primero que nada, antes de olvidarme, quiero aclarar Sí, a con todos, gusto. está bueno aclarar esto. El centro de régimen cerrado, como bien vos decís, los institutos son centro de detención. Los chicos cuando están ahí
se utiliza la palabra internados, pero están detenidos. No hay otra vuelta. También, En los hechos, claro, está detenido, no los puede salir, hechos, ¿no? a ver, queda muy lindo decir están internados, están detenidos, están privados de la libertad, no pueden moverse ahí, no pueden irse a sus casas sin que haya, lo como te dije, de la disposición del egreso por parte del juez. Pero en el caso de las residencias educativas y de las comunidades terapéuticas, si bien son lugares de detención mucho más gravosos, siguen siendo lugares de detención. A pesar de que ellos se pueden ir, los chicos, permaneciendo ahí, computan días. A futuro, cuando se le vaya a hacer un cómputo como un mayor, el periodo que estuvieron tanto en el centro de régimen cerrado como en una residencia o en una comunidad terapéutica va a ser tomado como tiempo de detención. O sea, le va a servir para el momento de la pena, de que se haga el cómputo de la pena. Con respecto a lo que vos me decías, a ver, ¿están superpoblados? No, no están superpoblados, pero tampoco es lo ideal que haya tanta población, porque si nosotros hacemos un buen trabajo, a ver, Augusto, la reincidencia es el fracaso del sistema. Cuanto más chicos hay, es porque estamos haciendo todos un mal trabajo y porque realmente yo personalmente pienso que el Estado está muy ausente en lo que se refiere a la niñez. Ya lo ves, vos lo dijiste al abrir esta charla, necesitamos una ley penal juvenil y no la están sacando. Hay muchísimos proyectos en los cajones y nadie tiene la voluntad política porque nadie tampoco se anima, porque muchos quieren bajar la edad, porque sabe que mucha parte de la sociedad está de acuerdo en bajar la edad. Y vuelvo a insistir que bajar la edad, como aumentar las penas, no soluciona absolutamente nada. Pero volviendo a... Ahí antes de que vos continúes, pero está bien, vamos a resaltar algo que Karina también lo sostiene, es que la Convención de los Derechos del Niño, a ver en qué edad le da la imputabilidad, ¿no? Más allá de que es el tema debatible, en cuánto es la edad, Los Karina. 16 es imputable y debajo Sí, de los 16 es inimputable. Si vos me decís, hay que bajar, en Inglaterra los niños son imputables a los 10 años. a los 10 años. Sí. Terrible. Me parece terrible que a los 10 años se los impute, o sea, es terrible. Hasta hay la posibilidad de que le apliquen el tema de penas totalmente crueles. Pensemos en un chico de 12, 13 años que le bajen una condena en Inglaterra de, no sé, de 10 años. Es una pena cruel. Le mataste Sí, la sí. adolescencia. Está bien, vos me dirás, bueno, pero hicieron algo, quizás mataron, quizás... Bueno, pero tenemos que tratar de encontrar otro tipo de pena, ¿entendés? Más, digamos, más adecuadas a... O sea, lo que no podemos perder de vista es que son niños, niñas, adolescentes. Porque si nos quedamos solo con la gravedad y no vemos que son niños, niñas, adolescentes, vamos a tratarlos como si fueran adultos. Y si solo vemos niños, niñas, adolescentes y no vemos la gravedad, no vamos a trabajar la cuestión de fondo. Y si no trabajamos la cuestión de fondo, van a volver a caer, van a volver a reincidir. Entonces, no hemos, digamos, hacernos cargo de una cosa y no trabajar sobre la otra. Las dos tienen que ir de la mano. ¿Es grave lo que hizo? Sí, es grave. Pero no por eso lo vamos a condenar a que quede en un instituto privado de su libertad hasta que cumpla. Muchos, a ver, tengo casos, Augusto, te voy a contar a vos y a muchos de los que nos están oyendo, jueces que por ahí el chico cae a los 16, casi por cumplir los 17, y por ahí le presento el egreso y me dice no por la gravedad del delito, y no por esto, y vuelvo a presentarle y no, y con buenos informes, pero lo deja, lo continúa dejando encerrado porque lo quiere dejar hasta los 18. ¿Sabes por qué? Porque se quiere asegurar de que esté presente en el juicio y que lo pueda condenar. Ya en su cabeza está jugando el tema de la condena. ¿Por qué? Porque está la gravedad del delito. Y a ver, y lo que yo siempre digo en los alegatos, la gravedad, yo no la soslayo, pero yo no la puedo cambiar. Esto es como cuando alguien dice, y cometió el delito en medio de la nocturnidad, entonces se aprovechó que la víctima estaba sola y era de noche. La noche no la voy a poder cambiar, es una realidad. Y la gravedad es lo mismo, no la voy a poder cambiar. La gravedad ya está, el delito que cometió es grave. Entonces trabajemos para que él entienda, capitalice ese encierro, reflexionando que lo que hizo estaba mal y que no lo va a volver a cometer. Esto tiene que ver mucho con la idea de la justicia restaurativa que vos decís y que tan difícil es de instalar, obviamente, ahora. Pensar
como hacen otros países. Lo que pasa que también volvemos a lo mismo, necesitamos presupuesto. No hay presupuesto para la niñez. A ver, Augusto, sin ir más lejos, tengo chicos de 16 años que tienen un compromiso de drogas de muy temprana edad. Estamos hablando de chicos que se drogan desde los 8 o 7 años, empezaron con Poxirran, que fueron por el Paco, drogas más fuertes. Entonces imagínate, cuando llegan a la edad de 16, perdonando la expresión, tienen quemadas las neuronas. Entonces, ese chico no solo tiene un problema conductual, sino también trae un problema neurocognitivo. Y no tengo una comunidad dual que atienda la cuestión de la droga y además quizás la psiquiátrica. No tengo. La única que tenía se me cerró hace 3 meses. ¿Entendés? Entonces nos están faltando lugares donde puedan ir los chicos, donde se puedan abordar las distintas problemáticas que tienen, problemas de disfuncionalidad, de violencia de género, vivir en un hogar donde el padre por ahí castiga a su madre, a sus hermanos, vive borracho. Por eso también decía que la situación de riesgo en que se coloca el chico, también hay que ver el contexto en que se colocó, para poder entender y poder trabajar sobre eso ante un tratamiento tutelar. Esto Claro. de no hacer derecho penal de autor, sino también derecho penal de acto, las dos cosas juntas, ¿no? Porque a veces es como que nos quedamos muy buenos, pero entonces es pobre, se droga, no va a salir más, no está escolarizado, claro, pero miremos por qué no está escolarizado, miremos por qué se droga, miremos dónde vive, miremos el contexto, Sí, miremos hoy está, la vulnerabilidad, o sea, si vos me preguntás, chicos de clase media he tenido re pocos causas, 2 o 3 y de rugby y era por peleas en boliches, trompadas, lesiones, eso fue. Y creo que he tenido 2 o 3 nada más. El resto son todos chicos que son muy vulnerables, marginales, que no tienen acceso a la educación. Imagínate en el periodo de la pandemia, que pocos tenían conectividad y que podían, imagínate eh, aquellos que directamente no tenían posibilidades de acceder. Y entonces después casi me da una suerte de enojo y risa cuando tuvimos un juicio hace poco de un chico que estaba en el medio de la pandemia, después le había dado el egreso, y bueno, le fijó el juicio para ahora hace poco y le pedía por qué no había ido al colegio. Y le dijo, doctor, no fui al colegio porque no tenía conectividad. Claro, pero ¿por qué no se conectaba de un celular? Porque en mi casa había uno solo y se lo llevaba mi mamá, que se iba a trabajar. Claro, sí. bueno, pero no había otro dispositivo. No, no había otro dispositivo. Entonces, es también un poco bajar, ubicarse en el contexto, obvio. No digo justificar, sino observar el contexto, mirar y después ver, de acuerdo a eso, cómo voy a sentenciar. Claro, ahí lo que tenemos que un poco ir afirmando es que socialmente las segundas oportunidades están cada vez más vedadas, cada vez más restringidas. Hay como también un descreimiento social con respecto al Exacto. sistema penal. Ahí, bien, ahí estoy tomando un poco la participación del doctor Gandulfo, gentilmente, ¿no? Que nos está diciendo la problemática de los estupefacientes en los jóvenes es muy compleja, relacionado con el enfoque restaurativo del que hablaban. También funciona la justicia terapéutica, que tiene también que ver, tomo acá las palabras del querido doctor Patricio Gandulfo, es con respecto a una de las potestades, ¿no? Como defensoras vos, en tu caso, ¿no? De enviar o solicitarle al juez el envío de una persona a una residencia socioeducativa de libertad restringida, así un término tan técnico, a ver si nos Es podés, así. a ver, un poco aclarar el concepto. A ver. Bueno, inmediatamente cuando a mí me llega el expediente tutelar, como ya les dije antes, el menor siempre tiene una causa penal, que es donde va a ir todo lo relacionado con el hecho, todo lo que hace a la prueba, la indagatoria y lo que va a caminar hasta que llegue a juicio oral, pero junto con esa causa también camina su expediente tutelar y es donde yo articulo todo lo que tiene que ver con los pedidos, ya sea de egresos, para que vuelva a su casa, o como vos bien dijiste, una derivación a una comunidad terapéutica por la problemática adictiva.
o bien a una residencia educativa, que son de libertad, son dispositivos de libertad restringida, porque como ya te dije, si bien ellos se pueden ir, el periodo que están ahí va a ser contabilizado como de detención. Una cosa interesante, ¿se quedan tanto tiempo ahí como en los institutos? No. Generalmente pasan directamente por un pedido principal que hago ni bien llega a la causa, porque me doy cuenta que el juez no lo va a dejar en un instituto, sino que lo va a derivar en una residencia, y entonces pasa mínimamente como para arreglar esa complejidad que por ahí puede haber a nivel de los vínculos con la familia. Cuando está trabajado eso, ¿sabés qué, Augusto? Se le empieza a dar pequeñas salidas, viernes, sábado, domingo, y se lo prueba en la casa. Después esas salidas van siendo un poquito más largas hasta que definitivamente al mes o al mes y medio le pedimos el egreso definitivo y vuelve a su casa. Pero ya antes lo fuimos probando de a poco, para que no sea un fracaso. Porque si venimos trabajando algo que es la disfuncionalidad familiar y lo devolvemos de golpe al hogar, puede ser que vuelva a suscitarse ese conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo un monitoreo del joven. Sale viernes, sábado, convive con su familia, vuelve. Y además estamos probando también su autonomía. Lo estamos respetando y que nos demuestre que va a poder de alguna manera respetar las pautas que se le ponen desde el ámbito judicial. Otra cosa que no quería dejar de mencionar, porque parece que únicamente, ni bien dispone a ese niño, niña o adolescente el juez, yo puedo pedir su libertad. Ojo, puedo creer que no es el momento adecuado al inicio de la causa y esperar un poco su evolución dentro de ese centro, de ese instituto. Tengo que esperar y ser prudente y ver, es parte de mi estrategia, y ver y decir, bueno, voy a esperar un poco y se lo voy a pedir un poquito más adelante. ¿Qué puede Ahí pasar? te detengo, porque esto ya ahí es apasionante. Ingresamos a una parte estratégica y es un talón de Aquiles que me has tocado. Ahí, ¿nos podés un poco, cuál es tu visión y la estrategia defensista en este tipo de situaciones? Mirá que eh, por regla general, vamos a decirnos a que nos están viendo, escuchando hoy, el abogado instintivamente presenta, en este caso, un pedido de externación, que no es la excarcelación, no es el término apropiado, casi inmediatamente, además porque lo pide la familia, y también le dicen a un abogado particular, para eso lo contratamos. A ver, tu visión como al tocar estas temáticas Bueno, diariamente, ¿cómo bueno, es la estrategia? bueno, Por favor. cuando trabajo con una defensoría oficial no hay problema, porque somos de la casa, entonces estudiamos en forma conjunta y decimos, esperemos un poquito. Primero que no es competencia de la defensa técnica me dice, mirá, ya lo indagaron, le dije que guarde silencio, o sí le dije que hizo esto, esto no. Entonces me dice cuál fue la estrategia procesal. De acuerdo a eso, yo miro, porque me dice, por ahí me dice la defensa, mirá, le dije que en realidad el arma la llevaba el mayor, que él no sabía. Entonces, me cuento un poquito cuál fue la estrategia al momento de la indagatoria. Entonces yo de acuerdo a eso, más los informes que dio el juez, que ya te dije, del CAD, más el informe socioambiental de la familia, me doy cuenta si es conveniente o no. A ver, si estamos hablando de un chico que tuvo una tentativa de homicidio, supongamos, y viene con 40 causas de 40, no estoy exagerando, 40 causas de inimputable, 40 entradas como inimputable, y tiene un robo a mano armada que había salido el año pasado y ahora cambió con un homicidio, y la verdad que no es conveniente que yo ahora me presente frente al juez y le diga que lo egrese. Entonces ahí hablo con el joven y le digo, y le explico, mirá, la mejor estrategia es que ahora vos permanezcas en el instituto por ahí un mes y medio, esperemos que el instituto haga las entrevistas con tus familiares, con tu papá, tu mamá, vos empezás a hacer adentro del instituto talleres, incorporate a la escolarización, bueno, todas estas cosas que van a ser bien vistas por el juez y además que a vos te sirven para que no estés mirando el techo en el instituto, sino ocupes tu tiempo, y en un mes y medio hablamos de hacer una buena estrategia, porque quizás para el mes, mes y medio, yo ya tengo el procesamiento de él. Y entonces el procesamiento no entra tan gravoso como al principio, sino que fue un poco más leve, ponele, más los buenos informes que llegan. Entonces ahí sí es mi momento de presentarme y pedirle al juez,
o bien una derivación a una residencia educativa, o bien el egreso. ¿Entendés? No hay que ser de primera mano como si se tratase de un mayor, bueno, le tiro la excarcelación, total, por ahí el juez me dice que sí o que no. No, en el caso del menor, no solo juega, en el mayor está jugando el hecho, ¿entendés? En el menor no juega solo eso, sino va a jugar todo su contexto. El juez no va a ver solo el hecho en sí, sino que también va a ver qué había alrededor de él, quién lo contenía, quién no, si estaba escolarizado, si no. Entonces, quizás no es el momento. Entonces, puedo esperar un poquito más. Incluso puede llegar a pasar, Augusto, que mi mejor estrategia sea que por ahí tengo suerte y el tribunal cumplió y le fijó rápido el juicio. ¿Entendés? Fue una rápida instrucción, se elevó a tribunal oral, digámosle a lo que nos están oyendo, hay 3 tribunales orales de menores para toda la capital, hay 7 juzgados de menores en la capital, 3 tribunales de menores, sube a tribunal oral, se eleva la causa. Tengo suerte, 354, las partes, defensa, fiscal ofrecen rápido prueba, fijan el juicio y nos llaman a todos al juicio. Y entonces, pero el chico todavía quizás no tiene los 18, entonces no le va a resolver. En esa primera etapa quizás lo que se va a decidir es la declaración de responsabilidad de ese chico o no. Que después vemos, por ahí lo puede hacer por un juicio abreviado o por un juicio oral. Pero ahí es otro momento mío, porque si bien vamos a juicio oral y al momento de los alegatos yo no voy a poder alegar por la pena porque le falta uno de los requisitos, no tiene los 18 todavía, pero va a ser mi momento para volver a pedirle de nuevo que resuelva la situación. Señor juez, así como en un momento yo le había esperado, hoy, frente a 4 meses y ante tribunal oral, con una buena evolución satisfactoria, y entonces ahí le empiezo a hacer como una suerte de alegato y le puedo pedir externación. Ese es otro momento. O sea, hay que tener cuidado, hay que ser estratégico para pedir. No es una excarcelación, es una externación, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces tengo que medir la estrategia. Además, nosotros ya conocemos los tribunales orales. Sabemos, Eso sí. sabemos Ahí en eso jueces. contás con una ventaja importante, muy importante. Claro, ya sabemos. Acá nos preguntan si la familia es colaborativa con la estrategia de la defensa. Sí, es muy colaborativa. Fíjate que no voy a revelar el caso, pero tuvimos un caso hace poco en federal, porque nosotros también hacemos los niños, niñas, adolescentes, infractores en federal. Tuvimos un caso muy resonante del hijo muy importante que había caído como parte de una asociación importante, asociación ilícita de drogas, secuestro, bueno. Y el juez nos había dicho que no, o sea, la permanencia dice, no le voy a otorgar la libertad, no la habíamos pedido nosotros, teníamos un abogado particular, porque la mamá había pagado un abogado particular. El abogado particular presenta una excarcelación, el juez le dice, no es el instituto correcto, doctor, pero como se trata de un niño adolescente, lo voy a ubicar yo y le voy a decir que el instituto correcto, para no dar, digamos, para no rechazar in limine su escrito, voy a transformar la excarcelación en una externación. Y entonces le hace toda la permanencia y le dice que por el momento no lo va a dejar salir. Primero que todo porque lo tiene que escolarizar, bueno, toda la cuestión, ¿no? Que el chico no hacía nada, no se drogaba por suerte, pero no hacía absolutamente nada de su vida, todo el día estaba en la calle. Y le decía, y tampoco lo voy a dejar volver, porque tampoco lo voy a dejar volver al ámbito. ¿No? O sea, no lo voy a dejar volver al barrio, porque el barrio era donde tenía el problema. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo llamamos al abogado particular. Nos presentamos, dijimos, ¿qué tal? Somos la Defensoría Pública de Menores. Te vamos a contar cómo vamos a trabajar o cómo trabajamos nosotros. ¿Sabes qué? Como el juez no lo va a dejar volver al barrio, porque ya nos dijo que están todos sus compañeros, la gente, digamos, los pares que lo tuercen, lo que tenemos que buscar es una tía que lo pueda recibir en otro barrio. Vamos a cambiarle el foco, el lugar. Y así como durante 3 meses trabajamos con una tía, que empezó a hacer entrevistas con la mamá, obviamente, la mamá lo acompañaba, pero la mamá entendía que el juez no se lo iba a devolver para su casa. Entonces empezamos a trabajar con una tía materna durante 2 meses, tuvo entrevistas con el instituto, el chico, hablamos con el chico, con el instituto, con los operadores, y hoy el chico está en la casa de la tía, estudiando Muy bien. y haciendo kickboxing. Este es nuestro Bueno, trabajo.
Ahí te ¿Entendés? tengo que decir que, Karina, te tenemos una sana envidia. Son locales siempre ustedes. ¿Eh? En el buen sentido, hay que Pero vos asumirlo. fíjate, Tenemos que pero seguir el lineamiento de la defensa oficial. Muy bien, muy bien. Ahí no claro, quiero que termine nuestro tiempo y te quiero hacer esta pregunta. Decime, desde tu visión, ¿no? Y tu concepción y línea de pensamiento, los jueces que hay hoy, acá voy a hacer una introducción para los más grandes. Hace 20, 30 años los jueces de menores se caracterizaban por su criterio paternalista y humanista. ¿Eh? Hace sí. 30 años, 20. ¿Cuál es hoy? ¿Es ese criterio paternalista, humanista, o hoy son más legalistas? Que voy a No, definir, aclarar, cuando decimos legalistas es una concepción un poco más rígida en cuanto a la lectura del sistema. Te no, escuchamos. no. Por suerte ha habido una renovación de camada en el caso de los jueces y los que han llegado vienen con ideas restaurativas, la protección integral del chico, el encontrarle la solución al conflicto. Tienen el juicio oral como casi te diría la última ratio, ver la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba, porque no nos olvidemos que los menores también pueden hacer suspensión de juicio a prueba igual que los mayores. Y además con una ventaja, que este tiempo que estuvieron quizás privados de su libertad les puede jugar a favor. ¿En qué? En que el juez no los haga cumplir tareas, como hace en el caso de los mayores. Le den suplidas las reglas del 27 bis a partir de todo el trabajo que hicieron en la observación tutelar, sea porque estuvieron encerrados en un instituto o sea porque estuvieron en sus casas, digamos, siendo observados. No, no, la verdad que vemos jueces no paternalistas. No, ya no, esto de tratar de vivir, digamos, el encierro del joven como la última ratio. Eh, Verdaderamente lo veo cada vez más así. La verdad que estoy contenta porque privar a de la libertad, sea mayor o sea menor, es terrible, es uno de los bienes, para mí es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano. Perder la libertad es casi perder todo. Uno no la valora. Un chico una vez me dijo, yo no la valoré hasta que la perdí, doctora, y me di cuenta lo que es. No puedo ver a mi mamá, no puedo ver a mi hijita, no puedo estar con mis compañeros. Y la verdad que no, que van en esa línea de tratar de ver la posibilidad de hacer un juicio abreviado, incluso dentro del juicio abreviado poder incluir la posibilidad del artículo 4, ya resolverle toda la situación al joven. Son jueces que ni bien ingresan, que antes no lo veía. Augusto, hace mucho que estoy, casi del 2009 en la Defensoría. No veía que un juez ni bien ingresaba, estoy hablando de un juez de tribunal oral, ni bien ingresaba la causa al tribunal oral, eh, llamase, después de abrir el periodo del 354 para las partes, llamase al joven al tribunal oral, al centro de régimen cerrado o donde esté derivado y tenga una, bueno, en este caso porque estamos con el problema del tema este de la pandemia, y hable con el chico y le explique quién es y se presente. Hola, ¿qué tal? Yo soy fulanito de tal, voy a ser tu juez de ahora en adelante, si tenés alguna duda, llamame, yo te puedo... Esto de la cercanía, ¿no? Del joven con el juez. Siempre, obviamente, con un respeto. No, ok, acá me están informando que nos quedan minutos, casi segundos, a ella me están dando el minuto, pero ahí sintéticamente, ¿qué es el famoso artículo cuarto que vos haces referencia y que los conocedores del tema también hacen referencia? El artículo 4. Telegrama, porque nos queda poco tiempo, pero por lo menos para que Telegram. quede una A ver, definición. un chico lo declararon responsable al joven. Bueno, para llegar al artículo cuarto es necesario que tenga tres requisitos. La declaración de responsabilidad, que tenga los 18 años, es decir, que haya llegado a la mayoría legal de edad, y que tenga un periodo de observación durante un año. A partir de ahí, los jueces van a poder resolver si, además, digamos, si bien lo declararon responsable, voy a decidir si es necesario aplicarle o no la pena, en expectativa que en ese momento de la declaración de responsabilidad el fiscal pidió. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que a pesar de haberlo declarado responsable, el joven, ojo, no por el hecho, sino por su evolución posterior a esa declaración de responsabilidad.
¿Se entiende? Lo No, absolvió perfecto. por, por su comportamiento posterior. Es decir, más allá de que lo declararon responsable, posteriormente, ¿qué le enseñó al juez? Que asumió una función constructiva frente a la sociedad, que se reintegró, que está estudiando, que está quizás trabajando, que no volvió a cometer nuevos delitos. Entonces el juez se pregunta, ¿es necesario penarlo? No, entonces lo absuelvo por el artículo 4, no por el hecho, sino por tu satisfactoria evolución. Y ahí la última, porque ya me están gritando acá, es, ¿hay un alto nivel de reincidencia? Sí, sí. Ok. Lamentablemente debo decir. ¿Sabes qué? Me pasó dos cosas. El que vi muchas veces de entrada de 15 cayó en los 16. Y el de 16 que tuvo 3 o 4 causas conmigo, llega a ser el mayor que después acompaña a algún menor perdido que empieza el circuito. Por lo que te dije, el Estado lamentablemente está ausente con la niñez. Necesitamos más presupuesto para la niñez. Necesitamos más hogares convivenciales para alojar a chicos que están en situación de calle. Necesitamos más lugares duales para las problemáticas neurocognitivas, no solo la problemática de la droga. La droga ha llegado hace muchos años para quedarse, no está de tránsito, se quedó y la verdad está aniquilando a los chicos marginales, a los que están en villas y no hay programas de prevención, no, cuando llegamos es tarde, ¿entendés? Claro, ahí lo que falta es implementar más el sistema de la justicia restaurativa y los institutos, ¿no? O sea, en algún momento vamos a tener que dedicarnos un poco a la charla de Y, eso, ¿no? sí, y pensar esto, ¿no? El tema de que el instituto sea lo justo y necesario para encontrar una línea de acción para trabajar sobre lo que a ese menor le ocurre, y Sí. pensarlo no para castigarlos, sino para ayudarlos. Está mal lo que hicieron, sí, pero ayudémoslo a entender que lo que hicieron está mal, porque si la verdad solo le aplicamos pena y le dejamos penas exorbitantes, como algunos fiscales piden, no habemos trabajado bien. O sea, solamente habremos cumplido con la defensa social que nos están pidiendo. Y no se trata de solo defensa social, sino también se trata de entenderlos y ayudarlos, de educarlos, que es lo que la convención quiere. ¿Qué quiere la convención? Que reeduquemos para lograr que ese joven recapacite y se reintegre a la sociedad asumiendo una función constructiva. Sí, ahí reiteramos la definición que compartimos con Karina, que es el sector social de los jóvenes adultos los que mejor inserción, no vamos a hablar de reinserción, sino de rehabilitación social, que es la finalidad del sistema penal, pero donde es la franja donde en mayor posibilidad o proporción se da, es en este sector. Y que indudablemente el Estado no hace la inversión necesaria a la fecha dentro de Y este sector donde se cometen este tipo de situaciones. te quiero Sí, decir algo antes de irnos. sí, Yo no bajo los brazos y creo, porque he tenido un caso testigo de un chico que cometió un delito gravísimo, gravísimo, haber matado a su hermana y hoy está en 4º año de derecho, vive solo y trabaja en el Consejo de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes. Así que se puede, hay que creer, hay que tener voluntad, creer en el joven, acompañarlos y podemos tener buenos. bueno, ahí nos das una definición muy buena cuando pones la palabra creer. Y vos sabés que más allá de nuestras diferencias en cuanto a colores de casacas, creer es lo que dice nuestro gran maestro Marcelo Gallardo y nosotros lo seguimos a ultranza. Así Bueno, que por eso, creer es una palabra clave exacto. en nuestra doctrina de vida que tenemos muchos. Pero más allá de esta situación que muchas veces nos cargamos con Karina, es en concreto que hay una esperanza, hay una visión, hace falta realmente una inversión del Estado. Es importante que sigan quienes luchan como vos, creyendo que tenemos una posibilidad cierta de mejorar
el sistema penal juvenil. Indudablemente nos queda por tratar la ejecución penal juvenil, cómo se llevaría adelante, y la víctima dentro del fuero penal juvenil, cómo se actúan estas temáticas. Hoy Doy no un tenemos tiempo, nos punto. han comido estos minutos y te Gracias a dejo a vos todos que los... redondees, a ver. Y No, te felicito, Karina, porque tenés tus seguidores y sos brillante, acá lo leo, y te va a llenar de orgullo cuando lo leas y lo veas en la grabación, ¿eh? Bueno, parece que tengo que cortar y te mando un abrazo enorme a la distancia, Karina, y continuamos en otra oportunidad con otras temáticas que hacen a tu especialidad. Gracias por tu tiempo, gracias a todos quienes hoy nos siguieron y buena jornada.